En nuestro equipo se abordó el tema de la prevención de la enfermedad de cálculos biliares, de colesterol, por los agonistas de FXR en un modelo de ratón. Bien, ¿qué es la FXR? Este es un receptor que tiene gran importancia y participación también en el proceso que conlleva a la regulación de ácido biliar y transporte inverso de colesterol. ¿Qué quiere decir transporte inverso? Es el del transporte que se da desde los tejidos hacia el hígado, que este transporte se da principalmente por la HDL, pero también tiene participación la LDL. La FXR interactúa suprimiendo a una colesterol 7 alfa hidrolasa, que es una enzima que actúa en el primer paso de biosíntesis de ácido biliar a partir de colesterol. Es de importancia aclarar que el FXR no se une directamente con la enzima, sino que actúa pero indirectamente, induciendo la generación de una proteína que genera una inhibición en la transcripción del gen de la enzima. Es así que lo modula indirectamente, digamos. Mediante este mecanismo, a concentraciones altas de ácido biliar, su síntesis es parcialmente o totalmente inhibida, de manera que a su vez se limita la velocidad de la producción del ácido biliar, ya que a menor concentración de la enzima también va a disminuir la velocidad, o a aumento va a aumentar la velocidad de la producción de ácido biliar a partir de colesterol. Bien, una vez entendido esto, podemos explicar lo que sería lo que se propone en el estudio, que es el análisis de los agonistas y qué implicancia tendrían estos en la reducción de los cálculos biliares. Y para explicar un poquito qué son los cálculos biliares, cuando existe una sobresaturación de la colesterol en bilis, y las sales biliares no son suficientes, no alcanzan para emulsificar todo ese colesterol circulante en la bilis, pequeñas vesículas de colesterol, debido a la gran concentración que comienza a haber, se fusionan y digamos, comienzan a solidificarse, lo que da lugar a un paso previo al cálculo, que es la cristalización. Después de esto se proceden algunos pasos y algunas reacciones que generan en el cálculo biliar, que también el cálculo tiene algunas otras características que, bueno, son el incremento en la hidrofobicidad de la sal biliar, y también puede ser la inflamación de la vesícula. Bueno, es de agregar que también la presencia de cálculos. En el mencionado estudio, para realizar los análisis, se eligió como prueba de animal los ratones, por un importante motivo de que estos recreaban muy parecido lo que sucede con la generación de cálculos biliares en los humanos. Siempre hablando con relación a la carencia de los receptores de FXR, ¿no? Cómo funciona. Bueno, una de las principales cosas que se quiere demostrar en este estudio es la diferencia significativa que hay entre los ratones FXR positivo y entre los ratones FXR negativo. Ambos tipos de ratones son sometidos a una dieta litogénica, que esta dieta litogénica tiene como característica que posee abundante concentración de colesterol y abundante concentración de ácido cólico. Luego de una semana, estos ratones se les realiza diferentes estudios, y uno de esos estudios es el correspondiente. En la figura 1A se puede ver la diferencia que se hace entre la bilis de ambos ratones, y existe una diferencia notoria entre ambas bilis, ya que la bilis de los ratones FXR negativos se ve más turbia. Esto es porque el colesterol dentro de esa bilis se encuentra en forma de colesterol monohidrato, o sea, formando cristales. Bueno, en la figura 1b lo que hay es una comparación en las concentraciones de sales biliares, de fosfolípido y de colesterol entre los ratones FXR positivo y los ratones FXR negativo.
Con las barritas negras se representan a los ratones FXR positivo y con las barritas grises se representan a los ratones FXR negativo. Como dijo anteriormente mi compañero, el FXR inhibe a la enzima 7-alfa hidroxilasa por ayuda del SHP, y también lo que hace el FXR es controlar a los genes transportadores de fosfolípidos y de la bilis, que estos genes son el ABCB11 y el ABCB4. Y como se ve en la gráfica, notoriamente, en ausencia del FXR, hay menos concentración de sales biliares y menos concentración de fosfolípidos en comparación con el FXR positivo. Bueno, en la figura 1C lo que se quiere mostrar es cómo es el índice de saturación del colesterol, y en la figura 1D lo que muestra es cómo es la hidrofobicidad de las sales biliares. En cuanto a la figura 1C, podemos ver que en los ratones FXR negativo hay una mayor saturación del colesterol. Esto es porque, como dije anteriormente, el colesterol se encuentra en forma de cristales porque hay una mayor concentración de colesterol en comparación a la cantidad de bilis que se está produciendo en el cuerpo del ratón. Y en cuanto a la figura 1D, lo que se puede ver es que las sales biliares son más hidrofóbicas porque al estar inducidos en esta dieta litogénica lo lleva a que haya una mayor hidrofobicidad en las sales biliares. Pasando a esto, podemos ver por último la imagen histológica, donde se aprecia que el epitelio de los ratones FXR negativos tienen un grosor mucho más amplio, mucho más grande en comparación a los FXR positivos, y notoriamente se puede ver como es un espesor muy grande en comparación a los normales. Bueno, en la última figura, que es la figura histológica, lo que se puede ver es la diferencia entre los epitelios de ambos ratones. El epitelio de los ratones FXR positivo es un epitelio normal, con un grosor normal. En contraposición, el epitelio de los FXR negativos se vuelve con un grosor más grande, y esto es debido al daño que se produce en la vesícula y a la inflamación. Bien, la figura 2 hace referencia a la expresión génica en ratones FXR negativos litogénicos. Para ponernos un poquito en contexto, lo que se hizo fue hacerse un análisis cuantitativo de PCR en ARN mensajero de hígados, tanto de ratones salvajes como ratones FXR negativo. Para esto, como observamos en la figura, lo que podemos apreciar es que las columnas negras hacen referencia a los ratones salvajes, mientras que las columnas grises hacen referencia a ratones FXR negativos. En las siguientes figuras lo que podemos apreciar son los distintos patrones de expresión de genes involucrados en la secreción biliar canalicular. ¿Qué es la secreción biliar canalicular? Hace referencia al movimiento de la bilis, como podemos apreciar en esta otra imagen que aparecerá acá. Hace referencia a el movimiento de la bilis desde el centro hacia la periferia. Esto hace que vayan por los distintos canales para desembocar en las tríadas portales en los distintos conductos biliares. Bien, en esta primera gráfica lo que podemos observar es información sobre la síntesis y absorción de sales biliares, de la cual destacamos cómo predominan la expresión de los distintos genes. En este caso, los genes que predominan son los ABCG8 y ABCG5 en ratones FXR negativos sobre los ratones salvajes, mientras que disminuye considerablemente la expresión de los genes ABCB4 y ABCB11. Estos son transportadores de fosfolípidos y de sales biliares en ratones FXR negativos comparado con los ratones FXR positivos o ratones salvajes. Bien, en esta segunda gráfica lo que vamos a poder apreciar o observar es tanto colesterol como fosfolípidos, como síntesis de ácidos grasos y el metabolismo. En esta lo que podemos observar es cómo hay una predominancia de la CYP7A1. Esta es una enzima que juega el papel importante de metabolizar el colesterol. Esto hace que limite la velocidad de la síntesis de los ácidos biliares en ratones FXR negativos con respecto a los salvajes. Mientras que hay un notorio descenso de la SHP
en ratones FXR negativos con respecto a los salvajes. La SHP cumple la función de reprimir lo que es la expresión del colesterol, el cual habíamos hablado anteriormente, que es CYP7A1. Como conclusión, lo que podemos apreciar es que la disminución de la SHP en ratones FXR negativos explica por qué hay un aumento importante de lo que es el colesterol o CYP7A1 en este tipo de ratones con respecto a los salvajes, los cuales mantienen como un equilibrio constante de todas sus distintas expresiones. Bien, en la tercera gráfica lo que podemos observar es la caracterización génica. Esto quiere decir que se puede utilizar como un marcador genético. Bien, en esta última gráfica no se encontraron diferencias importantes en lo que es la expresión de genes para proteínas implicadas en la síntesis y absorción del colesterol, del gen que codifica para fosfatidilcolina o PCTP en ratones FXR negativos. Bien, para culminar, es importante destacar que todos estos datos se obtienen de lo que es el mismo experimento, el cual se habló anteriormente mi compañera en lo que es la figura 1. Bueno, la imagen 3 nos expresa los efectos que tienen los agonistas de FXR en la cristalización del colesterol y la formación de cálculos biliares, tanto en ratones salvajes, C5-7L, como en ratones FXR negativos. En la primera imagen, la 3A, observamos la bilis de estos dos tipos de ratones, los C5-7L y los FXR negativos, machos de la misma edad bajo una dieta litogénica. La dieta litogénica está compuesta básicamente por ácido cólico y colesterol. El propósito de esta imagen es contrastar bien los efectos que tienen los agonistas de FXR en la bilis. Acá estos animales, aparte de ser sometidos a esta dieta litogénica, se los trató con un ligando sintético de FXR llamado GW4064 y a otros se los trató con un vehículo. En ambos tipos de ratones tratados con este vehículo se puede ver la turbiedad de la bilis y como se muestra en la imagen 3B, hay grandes cantidades de precipitaciones de colesterol. Además de todo esto, en 2 de los 5 ratones C5-7L tratados con vehículo, estaban ya en etapas avanzadas de la enfermedad, con cálculos macroscópicos de colesterol en la vesícula. En cambio, al ser tratados con GW4064, estos ratones C5-7L no presentaron ninguna secuela de la enfermedad. Como se puede ver bien en la imagen, disminuyó la turbidez de la bilis y al hacer la inspección microscópica con luz polarizante es bien visible la ausencia de precipitaciones de colesterol. Ya en ratones FXR negativos, GW4064 no tuvo ningún efecto, lo que demuestra que es dependiente de FXR. Con respecto a las concentraciones de sal biliar y fosfolípidos en la bilis, como vemos en la imagen 3C, ratones C5-7L tratados con GW4064, que son las barras grises, tuvieron un aumento significativo en estas concentraciones, mientras que estos mismos ratones tratados con vehículo no tuvieron ningún cambio, que son las barras negras. Al igual que no hubo ningún cambio en las concentraciones de los ratones FXR negativos tratados ya sea con vehículo o con GW4064. Ya en las concentraciones de colesterol vemos que no fueron casi afectadas en ninguno de los ratones. ¿Cómo se ve reflejado esto en el epitelio de la vesícula? Bueno, en ratones C5-7L tratados con GW4064,
el epitelio se ve menos dañado y con mucho menos grosor, debido a que no está tan inflamado como en los ratones también susceptibles, pero tratados con vehículo. En conclusión, el tratamiento con GW4064 en ratones C57L mostró una baja importante en el índice de saturación de colesterol, como se muestra en la figura 3D. Ahí está el porqué de la alta solubilidad de colesterol biliar en estos ratones. Bien, en la imagen, la figura 5 que se está mostrando ahora en la presentación, se muestra un modelo representativo de la susceptibilidad que hay a la formación de cálculos biliares y qué prevención pueden brindar los agonistas del FXR. Esta situación se da en animales litogénicos. Las proteínas transportadoras, las BSEP, son transportadoras de sales biliares y son reguladas por la FXR. Así como también tenemos las MDR2, que también son reguladas por la FXR, pero estas transportan fosfolípidos. Luego también se muestra en la imagen los transportadores de la familia ABC, que tenemos los ABCG5 y los ABCG8, que estos son transportadores de colesterol regulados por la LXR. Cuando la vía de la FXR se ve comprometida o inexistente, los BSEP y los MDR2 no son estimulados o tanto como deberían y su transportación se ve inhibida o parcialmente inhibida, lo que genera que las sales biliares y los fosfolípidos no se estén transportando. Pero por otro lado, el transporte de colesterol sigue activo, sigue funcionando con normalidad, lo que genera una sobresaturación del colesterol en la bilis, lo que es un paso previo a la cristalización y a posterior la formación de cálculos biliares. Por otro lado, tenemos en la parte de abajo de la imagen un correcto funcionamiento de estos transportadores. Entonces se puede apreciar que tenemos un balance, una homeostasis correcta entre el transporte que tenemos de fosfolípidos, de sales biliares y de colesterol, lo que lleva a una disminución de la probabilidad de generación de cálculos biliares. Bien, la conclusión que nos dejó este artículo es que si bien no se ha podido demostrar que la FXR pueda curar la enfermedad de cálculos biliares, cumple un papel muy importante en el desarrollo o no de la misma. A partir de los experimentos realizados y de los datos obtenidos, se pudo ver que los espécimenes susceptibles, es decir, FXR positivo, al ser tratados con antagonistas de FXR, mejoraban notoriamente la solubilidad de colesterol en la bilis, entre otras cosas. Esto lleva a que el colesterol no se acumule en la bilis, por lo tanto posteriormente no se formen cristales de colesterol, lo cual en un futuro muy cercano llega a ser la formación de lo que son los cálculos biliares. Bien, hasta aquí el video, espero que se haya entendido, muchas gracias por ver.